Saludos para ambos, felicitaciones por este resultado que tiene un sabor muy especial seguramente. Profe, primero quería preguntarte por cómo planteaste el partido, sobre todo en el segundo tiempo hacíamos mucho énfasis en el rol que muy bien está jugando, que prácticamente el segundo tiempo estaba jugando como un lateral más, cuando podía se proyectaba, pero terminaba armando esa línea de 5 de fondo, que creo que merece un comentario aparte del jugador por esa inteligencia táctica. Estamos hablando de un chavo que tiene 16 goles, creo, en el equipo sub-21 de la Liga Sub-21 y que aquí ha tenido un trabajo sacrificado y lo ha sabido interpretar. Además, una defensa con jugadores jóvenes como Héctor, como Javier, Alexis, que hoy levantó el nivel y se pareció al Alexis que estábamos todos acostumbrados. Háblame un poquito de cómo planteaste el partido para no solamente contener al rival, sino en faceta ofensiva encontrar los espacios, porque sobre todo vimos constantemente como Brownie ganó las espaldas de la defensa. Hasta una de esas fue la del gol, pero en otras dos ocasiones también lo hizo. Hola, buenas noches. Cuando nosotros planteamos el partido con la línea de 5, esa idea parte por los últimos 2 partidos de Academia, donde había tenido 4 puntos de 6. Si bien él antes de eso había hecho línea de 4, nosotros decimos, bueno, viene ganando. Lo mismo hizo en Táchira en un momento difícil deportivamente que no sumaba, le termina saliendo, sale campeón y se mete uno en la cabeza del entrenador rival y empieza a buscar y empieza a revisar. Aún así, trabajamos en base a las 2 posibles estructuras de juego que podía ser Academia. Y sin duda alguna que en ningún momento dudamos de que la línea de 5 para nosotros era lo más viable para poder defendernos y poder llevar el partido largo, porque nosotros hemos tenido en la mayoría de partidos, por no decir que todas, una acción muy clara dentro del juego. Entonces era cuestión de capitalizar esa acción y saber defender. Nadie tenía la posibilidad de Elías Han con un carrilero a un perfil cambiado. Podía salir bien, podía salir mal. Pero Elías, como lo declaramos en la rueda de prensa anterior, un poco anterior, es un jugador que trabaja igual a la exigencia de todo el resto del plantel, que es un jugador inteligente, que viene muy aplicado en el orden, lo que nosotros queremos, y teníamos la posibilidad con él, si incluso Academia hacía el 4-4-2, estructurar con los mismos jugadores y pasar nosotros al 4-4-2. ¿Sí? Con Elías adentro, con Jesús Hernández, Omar Brami y Angelo Peña, y armamos la línea de 4. Pero si nosotros nos plantábamos con la línea de 5, poder posicionar alto a Santiago Guzmán, poder posicionar alto a Elías Han, tener la posibilidad a la espalda de los volantes en el espacio que ellos dejan, la posibilidad que Omar Brown y Angelo Peña tuviesen la pelota y daran, porque sus 3 de fondo son muy rígidos. Entonces ahí nosotros íbamos a enfrentarlo y en velocidad le podíamos ganar. Esa es más o menos la estructura que se dio. ¿Qué pasa? En el transcurso del partido, Elías se queda sin oxígeno en el principio, se queda sin aire, entonces limita su salida y se dedica un poco más a marcar. Y dijimos, no, pero si estamos manteniendo allí el resultado, ¿para que nosotros vamos a tener necesidad de cambiar? Y le asignamos a Elías de que primero defendiera y después veíamos la posibilidad de atacar. Hay que recordar también, Elías en sus categorías menores ha hecho varias posiciones. Eso nos ha servido también a nosotros de usarlo en varios lados, sea como extremo, sea como delantero y hoy como carrilero. Ya después él se va quedando sin fuerza y nosotros teníamos a Oscar González y nos vamos a defender. Quedaban muchos minutos del partido, pero sentíamos de que estábamos defendiendo bien, de que ellos en los últimos 5 partidos nada más marcado 2 goles, les iba a costar marcar un gol. Nosotros sabíamos que teníamos que marcarles para la cierta. ¿Continúo? Sí. Sí. Nos conseguimos con el gol de Angelo Peña y tratamos lo posible de llevar el partido lo más largo. Y creo que fue muy inteligente no solo el cuerpo técnico, sino la aplicación táctica que tuvieron los jugadores, porque sabíamos que íbamos a sufrir el partido, que no nos podíamos equivocar. Por allí un infortunio en la línea defensiva y termina en gol, por la capacidad de su delantero, la capacidad que tiene su delantero. Entonces, por encima de eso, nunca bajamos los brazos, nunca vamos a creer lo que planteamos. No es fácil cuando tú estás pasando por situaciones a veces difíciles en lo deportivo y no terminas de explicarte el porqué de las cosas, poder cambiar una estructura diferente y que los muchachos crean. Pero sentimos que partiendo del orden, que partiendo de poder defendernos bien, que los 3 defensores, si bien no eran los más grandes, son jugadores muy rápidos y tenían que hacer un detalle táctico en la pelota parada donde teníamos nosotros, estamos en inferioridad total y teníamos que sacar la garra que tienen ellos como jugadores, el ímpetu, el orgullo como jugador de fútbol profesional. Lo hicieron y bueno, al final se nos terminaron los resultados. Rapidito, Jesús, para aprovechar algo que decías que también te quería preguntar, y sobre todo en el segundo tiempo vemos que el equipo va a presionar en campo rival
la línea de 3 de defensores, deja mucho espacio a su espalda, pero justamente eso era lo que interpretábamos en el partido, sacando provecho que son defensores rápidos, de que podías asumir ese riesgo, y realmente Puerto Cabello, cuando comenzó a lanzar, nunca tuvo una opción de mano a mano con Roberts. Cuando tú tienes la posibilidad de jugar el campo rival, siempre vas a tener ese riesgo por los rompimientos de los stoppers, ¿sí? Entonces, un rompimiento de un stopper puede generar un espacio para la incorporación de un extremo o un movimiento diagonal de un delantero, cosa que ellos hacen muy bien. Pero teníamos goles rápidos, alcanzan picos importantes de velocidad, lo que es doblar en Costa Márquez, y bueno, eso nos iba a dar la tranquilidad de que íbamos a presionarlo porque ellos se podían equivocar, atrás no podía pasar lo que realmente pasó en parte de oportunidades, 2 o 3 opciones que deberíamos nosotros haber capitalizado para tener un resultado más holgado y no sufrir como sufrimos, pero ya después, producto del desgaste, conseguir el gol, ellos en inicio, pues ellos también tienen virtud en poder posicionarse en campo de nosotros, saber nosotros defender, retroceder bien, no habilitar por habilitar. Creo que los goles fueron muy justos en la anulación de los mismos, producto de una defensa que se comportó a la altura del compromiso y bueno, genera ahora tácticamente una idea diferente a lo que veníamos haciendo y te da una particularidad que, con el favor de Dios, capitalizando el resultado en casa donde la cuidamos, entre los 8 y tengamos 2 alternativas de juego. Buenas noches. Justamente también cuando hablábamos de esa mezcla de jugadores bastante jóvenes que están empezando prácticamente su carrera como profesionales, junto a jugadores ya muy bien establecidos. De hecho, tenemos a dos hoy ser protagonistas de una victoria importantísima por ustedes. Hablas de la adaptación a un nuevo sistema, entendiendo todo lo que ha pasado en estos últimos meses. ¿Qué tan importante es que se entienda, ¿no? Tanto los jóvenes como por los ya experimentados? Cuando no conseguimos los resultados, nosotros somos una plaza que es bastante exigente a nivel de fanáticos, a nivel de medios, somos conscientes de eso, más por la particularidad de la ciudad donde nací y la rivalidad que tienen entre ambos, ¿sí? Entonces la exigencia va a ser mayor, y yo estoy consciente de eso, no pasa nada, pero yo tenía que buscar alternativas y las alternativas las conseguí los jóvenes. Y hay un detalle que no se le dio particularidad en el juego pasado de los 11, 7 eran merideños. Entonces, nosotros optamos a poder usar al jugador de casa que tiene ese respeto por la camiseta, que sabe lo que representa ganar un partido, perder un partido, porque son de la ciudad, sabe lo que es disfrutar y lo que es sufrir. Y no es que los demás no lo sepan, ¿no? Porque tengo jugadores grandes, jugadores de experiencia, que ellos también pues, se adaptan a las circunstancias de lo que están viviendo. Pero echamos mano de los muchachos, también producto de las suspensiones que teníamos, lo hicieron muy bien y eso te da alternativas, un Montilla, un Elías Saján, un Fernando Molina, ¿sí? La posibilidad de Manuel Páez, que no ha tenido minutos en el torneo, pero bueno, es un jugador que aporta en el día a día. Ender Albarrán, que es un jugador que está a punto de ir al Mundial, en el proceso de selección, y a eso se le suma, yo a ellos le digo los jóvenes, ya vienen los otros que son adultos jóvenes, el caso de Lobo, sí, bueno, ya lo mencioné, el mismo Samit, que son jugadores jóvenes, Márquez, te dan también ese ímpetu de juventud, ese respiro, ese aire que necesitamos nosotros también, no solamente de manejo de un partido, sino un poco más de velocidad, un poco más de resistencia a la hora de tener que venir a marcar el recorrido más largo que otros jugadores. Pero sin duda alguna esa mezcla nos ha servido en todos los partidos, esperemos que nos siga sirviendo, pero hay que ser muy inteligente también a la hora de poder tener la escogencia sobre el planteamiento y sobre el clima. Profe, buenas noches. Ya bueno, se habló bastante del bloque defensivo, de la defensa. Ahora hablar también un poquito sobre el ataque, ¿no? Que le debe transmitir cierta tranquilidad en este tramo de la fase regular, en esta clausura, que el buen momento que están viviendo sus atacantes. En el caso de Omar Brownie, que digamos a pesar del gol en el juego pasado fue criticado, quizás por la que no le cedió al Derete y que peca quizás a veces un poco de individualista, pero hoy la que tuvo la aprovechó. Y en el caso de Jesús Hernández no anotó, pero fabricó esa jugada que derivó en el gol de Luis Ángelo Peña. ¿Qué tan importante es para ustedes ese aspecto en este tramo final? Seguir marcando, haciendo goles y buscar sacar los arcos en cero siempre es crucial, ¿sí? Porque te da lógicamente pues, un punto si no eres capaz de ganar el partido, o 3 como es el caso de los. El caso de Omar Brownie es un caso muy particular, en todas las redes de prensa lo digo. Si Omar marcara todas las opciones que tiene en el partido, seguramente no estuviese en nuestra liga. Es un jugador muy talentoso que siempre o se genera o le quedan posibilidades de gol. Él marca, pero previo a eso creo que tuvo una más clara, sí, para el 1-0, y después sobre el final creo que tuvo otra clara también para finalizar. Lo mismo en los otros partidos. Entonces ya como
siempre la exigencia sobre él por ser extranjero, por la calidad futbolística individual que tiene, siempre va a estar. Está desde mí, como entrenador, disculpa que hable en primera persona, está desde sus compañeros. Nos molestamos con él cuando no se dé la pelota, como fue el caso anterior, nos molestamos cuando verla, pero bueno, es un jugador que es diferente, que hay que seguir dándole confianza, que tiene que estar. No ha jugado todos los partidos del arranque por lo mismo, sí, por decisiones, ha sido muy respetuoso en la toma de decisiones, bueno, allí está. Y Josué Hernández, aunque siento que los 9, como se lo dije a él en el entretiempo, los 9 no pueden fallar una opción frente al arco, porque van a tener una sola. Y él tuvo una sola y no la metió, y ahí es donde se marca la diferencia de uno a otro, también la tuvo y la capitalizó, ¿sí? Sí. Pero después viene y se genera como un posible 10 y le da el pase a Angelo Peña, que me había manifestado previo al partido que le iba a marcar, y pero de qué manera para poder la victoria. Para aprovechar el momento, te tocaba allí ser el líder entre los tres del fondo, así que bueno, tienes la oportunidad de la visual de la cancha por completo. Háblanos un poquito de cómo se sintieron con esta propuesta, jugando con 3 en el fondo, con los dos carrileros, y sobre todo lo que ya venía tocando, el punto que ya venía tocando el profe, con los riesgos que tenían que asumir con metros a sus espaldas. Buenas noches. Bueno, como le dijo el profe Ortiz, fue una decisión técnica que empezamos a manejar desde la semana. Como no veníamos jugando esa formación, pues siempre existe la duda, pero el profesor nos pidió que confiáramos. Y en los entrenamientos, la verdad, trabajamos muy bien lo que veníamos haciendo. Yo quedé de stopper por lo que dijo el profe, por la velocidad, tratar de, cuando se liberara un espacio, tratar de llegar a la espalda de Roldán, ya sea de Márquez. Pero la verdad nos salió bastante bien porque lo trabajamos en la semana y creímos en ese funcionamiento. ¿Sientes que hoy volvimos a ver la mejor versión de Alexis allí acompañando? Pues yo siempre siento que Alexis es un gran jugador, es un compañero mío y lo respeto por su trayectoria. Pero como los jugadores siempre tenemos alto y bajo, pues es normal. Nosotros en el entrenamiento siempre tratamos de apoyarnos, que sea muy sano. Y bueno, yo siento que siempre que le vaya a tocar va a tener el respaldo de todos sus compañeros y sus ánimos para que le vaya muy bien el partido. Lo último, profe, hablabas de esos otros jugadores jóvenes del equipo que han sumado opciones, mencionabas a Ender, que simplemente va a estar en el Mundial, que aparte en estos últimos módulos no simplemente ha sido uno más en el módulo, sino que ha tenido cierto protagonismo. Sé que ya sumó algunos minutos en Copa, pero todavía no se le ha dado en Liga. ¿Cómo ves esa progresión de él? Porque tú no tienes la oportunidad también de verlo día a día, quizá no hemos tenido la posibilidad de preguntárselo a Osvaldo, preguntarte a ti ese potencial que ves en él y cómo ves su evolución. Está chamo que comenzó el año, que se ganó el puesto para el sudamericano y que ahora está luchando por ir al mundial y en los módulos ganando protagonismo. Ender, a pesar de su corta edad, hoy se ve con mucha madurez futbolística. Sí, es un jugador que el más joven que tengo hoy de la plantilla, es un jugador que tú lo ves y marca diferencia en los entrenamientos. Inclusive los compañeros lo han acobijado y han pedido que tenga la posibilidad de jugar. Desafortunadamente, las veces que hemos querido darle posibilidad, han venido los módulos de selección o de pronto ha estado cargado. Entonces nosotros también llevamos muy inteligentemente porque es un jugador de estudiante medio, un activo del club que tiene que ir al mundial. Entonces de nada me sirve hacerlo debutar por hacerlo debutar y de pronto hay una lesión, hay un mal golpe y se pierde el mundial que está a la vuelta de la esquina, ¿sí? Pero estoy muy contento con él, estamos muy contentos con él, sabemos su potencial. Insisto, yo tengo aquí desde el 1 de mayo 5 meses ya y no es el mismo Ender Albarrán que conocí cuando llegué. Lógicamente por el roce internacional, el roce a nivel de selección que le da la exigencia y la madurez cognitiva para la toma de decisiones dentro de la cancha. Cada vez que lo ponemos en un entrenamiento, tiene remates al arco, tiene pase infiltrado, es muy inteligente para posicionarse, le falta un poco más el sacrificio para poder marcar. Es una característica que el merideño o los jugadores de la categoría formativa de estudiantes tienen que mejorar porque su condición es más con la pelota y el fútbol de hoy lo pide, pero aún así tácticamente se posiciona bien para poder pasar la línea de la pelota, para saber en qué momento tiene que presionar y en qué momento tiene que presionar. No está fácil darle el 100% de la continuidad a un jugador de esta característica porque tenemos jugadores también en esa posición importantísimos. Pero
nosotros tenemos que sentarnos con el dueño y armar bien el proyecto de Estudiantes de Mérida para el próximo año. Porque esa mezcla que tanto hablaste hace rato de juventud y experiencia, confío plenamente que es el deber ser para una institución, para poder crecer una institución, y nosotros nos vamos a quedar con esa intención de competir, pero también darle la posibilidad a los jóvenes. Y él es uno de esos jóvenes que nosotros debemos darle minutos, que debemos darle rodaje. También el caso de Izarra, que si bien no es tan estudiante, es el goleador de la Liga Fútbol 2. No cualquiera hace un gol, es difícil, el goleador es goleador, sea la liga que sea, hay que dar importancia también. Elías Aján, como lo mencioné, y los demás que ya hemos conversado. Entonces, el caso puntual de Ender, y yo sumo ahí a Fernando Molina también, que si bien es una posición totalmente diferente, es un jugador por su biotipo, por su intensidad, por su velocidad, que vamos a poder echar mano futbolísticamente para el próximo año. Ya tuvo participación en el juego anterior, esperemos poderle dar continuidad, pero eso me da un fresco como entrenador, me da una tranquilidad de que no solamente cuento con 11 o 12 jugadores, sino que tengo un compás amplio. Y aquí está el caso de Acosta. Acosta no venía siendo de la partida en el 11 inicial a lo largo del semestre y nunca dejó de trabajar. Y siempre se esforzó y lo hablamos, hermano, tú tienes un rol, asume el rol, gánate la posibilidad de trabajar, pero cuando te toque trabajar no vas a decir, la dejé pasar. Y mira de qué manera pues, ha podido participar en juego en los últimos 3 partidos y su desenvolvimiento ha sido muy bueno en la defensiva. Entonces, en líneas generales, creo que hoy más que nunca la unión del equipo ha ayudado en lo futbolístico, es un compendio de cosas, la posibilidad que los que no venían jugando jueguen y se esfuercen, te ayuda a esto, que los más grandes entiendan cuando no juegan, te ayuda a esto. Y bueno, este equipo no lo puedo dejar pasar, siempre lo voy a declarar, este equipo es un equipo en fe, es un equipo que cree en un yo supremo y lo hemos puesto en oración y mira, hay cosas que a veces uno no entiende en contra y hay cosas que a veces uno no entiende a favor, ¿sí? Por encima de lo futbolístico. Y hoy creo que es una muestra de eso, porque enfrentamos a un equipo complicadísimo, complicadísimo. O sea, ¿cómo explicas tú que el defensor central de ellos mide 1,90 y tanto y lo marcaba Márquez que no llegó a 1,80 y no le cabeció? Una sola creo que fue la que cabeció, tengo que ver. Entonces, siento de que no solamente el aspecto deportivo, el aspecto puntual, sino también el aspecto espiritual que nos hemos comentado. Nos separábamos, Eduardo, obviamente el resultado dista mucho de lo que ustedes podían esperar, pero quería arrancarte preguntando por el balance en caliente, porque al terminar esta jornada, por lo menos sabatina, ustedes siguen dentro de la zona de clasificación, dependen de ustedes mismos. ¿Cuál es el balance que hacen en caliente desde el punto donde están parados en este momento? Eso era lo primero. Lo segundo, la evaluación que hacen del comportamiento de tu línea defensiva en este partido, porque desde nuestra óptica, quizás la gran virtud de Estudiantes estuvo en saber ganar los espacios a la espalda de los centrales. Pasó varias veces durante el partido. ¿Cómo evalúas tú el funcionamiento de esa línea defensiva? Un equipo que se ha caracterizado justamente por ser muy seguro, por sacar muchos ceros. Sí, buenas noches. El balance del partido evidentemente es negativo con el resultado, la forma. El balance de la zona defensiva es malo también. Venimos haciendo, como dices tú, dentro de sacar buenos y no tan buenos resultados, si había algo que estaba muy bien estructurado y que se había manejado bien, era cómo estábamos defendiendo. Ya sea cerca de nuestro arco o lejos, pero estábamos defendiendo bien, estábamos haciendo buenos partidos de presión, estábamos ocupando buenos espacios, estábamos siendo intensos, estábamos siendo valientes, y hoy fuimos todo lo contrario. Hicimos un muy mal partido ofensivamente, no solo de la línea defensiva, de todos. Y propio hoy, que era el partido clave para clasificar, después de haber hecho un torneo bastante aceptable de cierta forma, hoy teníamos de lograr la oportunidad con un rival directo que si ganábamos clasificábamos e hicimos un partido muy malo ofensivamente, muy malo, en todos los sentidos, mucha pasividad, 2 partidos seguidos que pasen 2 goles de arquero, 2 goles sacó Camargo, penalti, lo doy por gol, pero un penalti y un saque de arquero, y doy un gol de un saque de arquero, y en la jugada previa a esa también habían peinado para quedar mano a mano desde el arquero. O sea, no es que nos hilvanaron, nos dominaron, nos metieron 7 paredes y 4 goles, no, del arquero. Evidentemente eso está mal, lo conversamos en el entretiempo y son jugadores grandes que lo saben.
Tenemos que corregirlo y mejorarlo porque en el momento clave fallamos. En el momento clave defendimos muy mal, e independientemente que es lógico que el resultado no fue justo. Eso no es lo que cuenta el resultado final, así que nada, al final lo que queda allá en el final de la jornada es lo que dices tú, que dependemos de nosotros mismos. Por el torneo que venimos haciendo tenemos una oportunidad más, si ganamos en la última fecha clasificamos y tenemos que ir con esa mentalidad que digo. Profe, hablando de la mentalidad, ¿cómo recuperas en este corto tiempo a tus jugadores entendiendo lo que pasó hoy? Tú lo decías, tenían en sus manos hoy irse tranquilos a la última jornada, ahora tienen que buscarlo de visitante. ¿Cómo se trabaja esa parte, no, durante esta semana? Sí, bueno, también es una buena oportunidad para ver de qué están hechos los equipos. Los equipos se miden en el momento de la verdad, no se miden en la primera ni en la segunda fecha. En el momento crucial, tú te das cuenta de qué equipo tiene y de qué equipo puede estar haciendo. O sea que yo siento que en cierta forma no era lo que queríamos, no era lo que creo que merecíamos dentro de todo, pero bueno, si no fuimos capaces de ganar al Estudiante y tenemos la oportunidad de jugar un partido más donde dependemos de nosotros y si ganamos clasificamos, tenemos 5 o 6 días para trabajarlo, para mejorarlo, para hacer un acto de construcción de inmediato, porque habíamos hecho partidos muy buenos. Nosotros le venimos a ganar a La Guaira del local, venimos a hacer un partido muy parejo y óptimo en San Cristóbal contra Táchira, venimos a hacer un partido muy correcto contra el Suárez. Hoy fuimos totalmente distintos a ese equipo, sobre todo defensivamente. Después, en ataque, es lo que somos. Pudimos conseguir algún gol más. Edwin hizo uno y creo que le anularon 2 o 3. Entonces estuvimos ahí. Ofensivamente es lo que es. Y después, bueno, el rival también juega con sus herramientas, con sus armas. Y se trató de enfrentar de la mejor manera y salió el resultado. Nosotros tenemos una semana por delante para prepararlo bien, esperando que nos digan qué día es el partido de la semana que viene. Yo estimo que debe ser un sábado, seguramente. Pero bueno, cuando sea, la cantidad de días necesarios para prepararlo, para viajar, para hacer las cosas bien y para ganarlo, porque si ganamos, dependiendo de nosotros mismos, clasificamos. Buenas noches. La pregunta para Ever, que nos hable un poco de qué te pedía el profe Zaragoza a ti y a Jeffrey Vargas y a Perangelo Pagnano, que entraron en esa ventana de cambio, porque da la sensación que luego de ese triple cambio le cambia un poco la cara a Academia en cuanto a ataque, sobre todo teniendo en cuenta que quizás desde tu ingreso fuiste el más participativo, el que creó más ocasiones por allí por la banda izquierda, creando espacios, asociándote y tirando buenos centros, que bueno, luego del ingreso de ustedes tres vino un gol anulado de Edwin Pernía, pero las oportunidades estuvieron allí. Entonces, ¿qué les pedía el profe cuando ingresaron? Buenas noches. No, bueno, el profe más que todo nos pidió a mí y a Jeffrey que fijáramos por fuera para poder generar el 2 versus 1 a los laterales, que ya que los extremos de ahí no regresaban. Creo que por ahí tuvo la entrada a nosotros a poder atacar un poquito más y ser un poquito excesivo. Jeffrey tiró buenos centros también, de mi parte también. Creo que eso fue lo que nos pidió el profe, aportar al equipo con lucha, con garra, y creo que a raíz de eso estuvimos a punto de empatar el partido. Lamentablemente se nos dieron los goles, pero bueno, tenemos ahí todavía la posibilidad de seguir trabajando, de levantar cabeza, y con el favor de Dios tengo fe de que vamos a clasificar al próximo partido. Gracias.